Con el auspicio de New Jolion de Great Wall Motors. Y Te Pillé. No grave robos, evítelos. Presentamos 24 horas al día. A esta hora. Y pronosticados 22 para esta jornada, una jornada llena de información. Lo pasamos a revisar con todos nuestros equipos desplegados en diferentes puntos del país. Nuevamente un incendio en los alrededores del barrio Meix. El arengazo en el Estadio Monumental, lamentablemente, hasta hace instantes tenía serios incidentes. Y también más información policial con Fabián Collao. Todo eso en 24 horas al día. Ahora. Y nos vamos hasta la comuna de Santiago, donde, como lo adelantaba Andrés Vial, un gran incendio afecta a esta hora una serie de bodegas de un edificio. Sí, la emergencia obligó a evacuar 2 liceos y un instituto cercano. Sofía Carrizo con los detalles de otra agitada mañana ya en la comuna de Santiago. ¿Cómo te va, Sofi? Buen día. Claro, una emergencia que ya cumple 4 horas desde su inicio aquí en la comuna de Santiago, donde aún se puede ver la columna de humo, pero ya con una tonalidad más clara. Quiero mostrarles justamente a esta hora lo que pasa en las alturas, en la parte superior de este edificio, donde, Andrés, lo veíamos y lo contábamos más temprano sobre la columna de humo que salía. Tenía una tonalidad negra completamente y era bastante extensa. Sin embargo, esto ya ha cambiado con el paso de las horas y también con el trabajo de bomberos, porque ustedes se preguntarán en qué situación está este siniestro. Está circunscripto. ¿Qué quiere decir? Contenido. ¿Qué quiere decir también que esté en esta situación? Es de que ya no existe el peligro de propagación, por ejemplo, a los recintos colindantes. En un momento estaba complejo en torno a la iglesia que estaba a un costado. Sin embargo, gracias también a las labores por parte de bomberos, ya se ha logrado contener. Bomberos nos decía de que ya han podido subir al primer y al segundo piso, porque más temprano la situación era una emergencia completamente descontrolada. Las llamas se podían apreciar desde las alturas a gran escala, también saliendo de las ventanas. Eran bastante visible el poder de fuego en todos los pisos que tiene esta estructura, 6 en total, 5 a nivel de superior de tierra y un piso -1, ahí 6 en total. ¿Qué es lo que había del interior? Mercadería. Productos de plástico, juguetes que sabemos son altamente combustibles y por lo mismo la gran cantidad de fuego y también de humo que provenía a gran escala desde muy temprano durante esta mañana aquí en Toesca con Avenida España. Todo generó un despliegue completo por parte de bomberos. Primero se declara la primera alarma, asciende a segunda y finalmente se concreta la tercera alarma, lo que conllevó a un número importante de bomberos para ir mitigando esta emergencia con escaleras telescópicas, con equipos multidisciplinarios, con el fin de bajar la carga calórica que se estaba registrando al interior de esta bodega, que no es una, esto hay que recalcar, son varias bodegas que están desplegadas en este edificio, en esta infraestructura, pero existe una más importante que estaba en el piso inferior, en este -1. Se desconoce, eso sí, el por qué inicia, pero nos decían de que la mercadería que estaba al interior de este lugar estaba al tope. ¿Por qué? Porque el día de ayer nos mencionaban de que habían llegado camiones con este tipo de productos, con mercadería para dejar y después obviamente distribuir. ¿A dónde? Hacia el barrio Meix, porque estamos muy cerquita de acá del barrio Meix, estamos a un par de cuadras, 10 minutos caminando, 4 minutos en vehículo y hasta allá iban a ser distribuidos estos productos mayoritariamente plásticos con énfasis en Halloween y principalmente en Navidad. Pasemos a escuchar las declaraciones por parte de los equipos de emergencia, porque Andrés Ivale no simplemente generó el despliegue por parte de bomberos, carabineros y también personal municipal, sino que hubo evacuaciones, por ejemplo, de 2 establecimientos del Instituto Superior de Comercio, que queda muy cerca, también el Darío Salas, el liceo y también de un instituto. Incluso cuando nosotros veníamos para acá, además de ver
la densa columna de humo bastante importante que se podía observar. Por ejemplo, lo veíamos cuando avanzábamos por Irarrázaval, también por 10 de julio. Veíamos a los estudiantes evacuando, dirigiéndose hacia el norte. Pasemos a escuchar las declaraciones por parte de los equipos de emergencia que han trabajado de manera incesante durante toda esta mañana. Nosotros generamos un sistema de abastecimiento, en este momento se ha generado 3 sistemas de abastecimiento, el cual se acopia el agua en piscinas, se traslada en camiones aljibe y camiones municipales, y de esa forma se entrega el agua en la zona caliente del incendio para ser administrada de buena forma. Este sistema es útil y es eficiente, por lo tanto en estos momentos ya tenemos controlado el sistema de abastecimiento y el agua que está dispuesta a la extinción de esta emergencia. De forma preventiva se evacuaron 2 establecimientos educacionales de enseñanza media, ¿ya? El Liceo Enzuco y el Liceo Darío Sala. Y de forma preventiva también un instituto superior que es IP Chile. Sofía, acá queremos también abordar lo que pasa con los cortes de tránsito. Claro. Hay un mapa porque esta emergencia, lo indicaba Sofía Carrizo, lleva 4 horas y eso ha generado diferentes cortes. O sea, hay harta contingencia desde temprano, desde más o menos antes de las 10 de la mañana hay diversos cortes, lo informa, y no ha actualizado la información desde ese instante, hace más de 3 horas. Transporte informa, cortes y desvíos de tránsito por este trabajo de bomberos en Toesca con Avenida España, Comuna de Santiago. Avenida España está cerrada desde la Alameda, Toesca al oriente cerrado desde Abate Molina, restricción de tránsito en Avenida España con Gorbea y también Claudio Gallo. O sea, está bien complejo el escenario, sobre todo en estas horas, durante toda la jornada, una zona de mucho tránsito, Comuna de Santiago Centro, bien cercana al barrio Meix. Recordemos lo que sucedió el día domingo con toda la contingencia, ahí justamente en el límite entre la Comuna de Santiago y Estación Central, pero aquí puntualmente Toesca con España, y ahí lo vemos en la imagen, mucho tránsito, mucha congestión. Hay calles que están cerradas, insistimos, Avenida España cerrada desde la Alameda y Toesca al oriente cerrada desde Abate Molina. Sí, volvemos contigo, Sofía, porque también entiendo que hablaste con las personas, con los afectados, y donde sigue el trabajo de bomberos, que vemos ahí también un carro de bomberos atrás tuyo. Claro, mira, para puntualizar en torno a los cortes de tránsito, solamente se da el permiso de ingresar a los equipos de emergencia. Nosotros acá podemos ver un par de carros de bomberos, pero en la cuadra completa, en el perímetro que aborda esta emergencia, está distribuido todos los carros, son aproximadamente 15 compañías de bomberos que han acudido a este sector debido a la alerta que se ha decretado, tercera alarma de incendios. En torno a los afectados, Vale y Andrés, déjenme contarles de que en esta bodega, en este edificio, no habitan personas. Solo trabajan, y en el momento de cuando ocurre este hecho hubo evacuación de personas que estaban al interior de esta misma. Afortunadamente no hay personas heridas ni tampoco voluntarios lesionados, pero ahí se abre la gran interrogante. ¿Qué fue lo que pasó? Claro. Los vecinos decían de que más temprano hubo una variación del voltaje, alza y subida y bajada de voltaje, que pudo haber generado algún tipo de problema. Incluso habían vecinos que tenían, se les complicó la situación con sus productos electrónicos. O sea, te escucho, Andrés. Sí, vemos la imagen, claro, el humo, uno podría decir a simple vista, en términos de tono, es mejor, entre comillas, que el de temprano, cuando conectábamos a eso a las 11 de la mañana. Pero uno se imagina que el siniestro, y tú nos puedes dar más datos ahí, Sofía, si es que está controlado, o por lo menos si es que está contenido, que son 2 conceptos distintos, y lo otro, dónde se están concentrando las llamas, dónde hay mayores focos dentro de este incendio que tiene toda esta contingencia desde las 9 de la mañana ahí en la zona. Mira, el foco se está concentrando principalmente entre el 4º y 5º piso. Esa al menos la información es que nos entregaron, que son de los pisos que están a nivel superior de suelo, porque también se vio afectado el que estaba en el -1, por así comentarlo. Está contenido, pero no controlado, porque todavía sigue saliendo humo, todavía bomberos han dicho que quedan varias horas de trabajo. Pero ¿cómo han ido atacando esta emergencia? De la misma manera con el barrio Meix, el que se produjo durante el fin de semana, ir haciendo un trabajo
poco a poco, ir subiendo por piso. Por ejemplo, ya se tiene completamente apagado las llamas que estaban en el primer y segundo piso, pero lo importante ahora es llegar a los pisos superiores, donde también está concentrado una gran cantidad de mercadería, que sabemos que es mercadería de plástico, que es altamente combustible, y esto genera la rápida propagación. Lo otro también, hablaba bomberos en torno a la ventilación. Si podemos enfocar las ventanas que apuntan hacia esta calle que es Toesca, es las únicas ventanas que hay. Y nos decían que tenían que realizar fórmulas para poder ventilar el humo que estaba emanando de las mismas llamas. Y es el único punto donde pueden generar algún tipo de ventilación, el cual el humo principalmente estaba concentrado en los últimos pisos, producto de esto mismo, pero las llamas, el combate se origina ahora en los pisos más arriba, donde el humo cambia. A veces sale más oscuro, otro cambia un poco más blanco, pero esto significa que todavía está el combate. Hablamos con vecinos en torno a lo que ellos piensan, a estas variaciones de voltaje. Pasemos a revisarlas de inmediato. Eso fue como a las 7:30 de la mañana. ¿Y se cortó la luz en tu casa? Se cortó la luz, sí. O sea, no se cortó la luz, se bajó el switch. Y cuando lo volví a subir había luz, pues, pero empezaron a explotar la ampolleta, entonces yo al tiro corté la luz y le avisé a los vecinos que cortaran la luz porque le podían explotar las cosas. Está de como de un cuarto para las 6 más o menos empezó el pestañeo de la luz. Bajó todo el voltaje, después ya murió el voltaje. Claro, variación de voltaje, subida y bajada durante esta mañana, que decían los vecinos que pudo haber ocasionado esto. Eso no se sabe porque lo tiene que determinar el Departamento de Investigación de Bomberos, principalmente de este cuerpo de los voluntarios. Son los que finalmente van a corroborar la causa y el origen. Lo otro también importante, Andrés y Vale, en comparación al siniestro que ocurrió durante el fin de semana en Barrio Meix, esta infraestructura, este edificio es de un material completamente más reforzado, hay también, es más nuevo, por lo que no existe peligro de derrumbe en comparación a lo que veíamos en Meix, ahí en Grajales, con San Alfonso, con Bascuñán Guerrero, porque ahí se podía apreciar que estaba la remoción de escombros y podía existir este peligro de derrumbe. Al menos en esta ocasión no. Sigue trabajando bomberos, aproximadamente más de 300 voluntarios, 15 compañías se ha dispuesto por parte del municipio, también camiones aljibes, esto para ayudar a las labores, porque la situación de los grifos siempre se ve complicado debido a la magnitud del fuego. Por ejemplo, nos decía bomberos que funcionó los grifos en esta ocasión, sin embargo, la capacidad que estos tenían no era suficiente para poder apagar las llamas y por lo mismo es importante a ese momento de algún tipo de estrategia para la distribución del agua, y nos decían que tenían que ir trabajando con las otras compañías para generar una columna importante de agua y así poder lanzarlo contra las llamas y que esto sea mucho más efectivo. Tal como lo comentaban también vecinos, hay cortes de luz, esto ocurre principalmente en toda la cuadra, en todo este perímetro, y se ve también la escalera telescópica por parte de bomberos haciendo revisiones en torno a cómo va la situación del fuego. Ha bajado el poder de las llamas, el humo también considerablemente, porque más temprano era una columna que se podía apreciar de distintos puntos, al menos de la zona centro, acá de Santiago, también de Ñuñoa, lo podíamos ver de la magnitud, de la rápida propagación. Un hecho, Andrés y Vale, que obviamente afecta en infraestructura, pero nos decía que estaba todo destruido al interior, pérdida completamente total, y esto en material. Pero hay que ver también cuánto es a nivel de pérdidas monetarias de lo que se pierde el día de hoy producto de este siniestro. Afortunadamente no tenemos vidas que lamentar,
tampoco de personas ni civiles, voluntarios digo, lesionados, así que un hecho que se mantiene completamente en desarrollo y paralizado en este punto de la región metropolitana, ¿vale? Sí, Sofía, tú nos decías que el problema también en este incendio es que las bodegas estaban llenas. Justamente ayer había llegado más mercadería, Claro. más productos. Las puertas de Makes, se acerca Navidad. Se acerca van a ver tres Halloween chapas. y Navidad Sí. sobre todo, porque esta fecha incluye más juguetes y más mercadería. ¿Se ha podido hablar también con quizás personas a las cuales pertenecían todos estos productos y iban a trabajar con ellos de aquí a fin de año? Mira, se ha podido, al menos bomberos nos decían de que ya tienen identificado obviamente los dueños. Ellos incluso les dieron más o menos el mapa de cómo ingresar a este edificio, por ejemplo, los accesos de dónde se puede hacer ingreso por parte de bomberos para hacer frente a estas llamas. Son personas de nacionalidad china los que predominan en este punto, es lo que al menos nos han dicho. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de declaraciones por parte de ellos, no han querido hablar, pero es más que nada eso, era la información que nos han dicho en torno a los dueños de nacionalidad china y son finalmente propietarios, ¿no?, de estas también de bodegas, porque son varias bodegas, no solamente una, si bien son 5 pisos hacia superficie, pero son varias bodegas en las que se registran al interior de esta infraestructura, lo cual todavía se mantiene en desarrollo, trabajando bomberos en este punto de la comuna de Santiago. Sofía Carrizo, con la información que ha marcado parte de la mañana, vemos ahí el trabajo que ha realizado bomberos. Gracias y cualquier novedad, volvemos contigo. Buenas tardes. Seguimos con información policial, lo ve en la imagen, 88 millones de pesos robados y nuevamente usando el método de la saturación por gas. Así ocurrió un robo, un cajero automático en un servicentro de Quilicura. Nos recuerda, de hecho, el origen del incendio en Barrio Meix del fin de semana. Y nuevamente los billetes no estaban entintados. Don Fabián Collado, no estaba ese sistema. ¿Puede ser que hayan bajado la guardia los encargados de seguridad de estos cajeros? La delincuencia, el mundo del AMPA esté informado de esto y esto comienza a repetirse. ¿Cómo te va, Fabián? Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes. Vale, Andrés, ¿saben qué? Hay una serie de similitudes entre ambos casos, hay una serie de incongruencias y además hay una serie de situaciones anómalas que han ocurrido que llaman profundamente la atención. Vamos a detallar primero netamente lo que ocurrió durante estas últimas horas, porque fue cerca de las 6 de la mañana cuando un grupo de delincuentes en el vehículo que ustedes están observando en cámaras de seguridad llegó hasta el servicentro Shell, que está ubicado en la carretera de la Ruta 5 Norte en la comuna de Quilicura. Ahí se fueron directamente hasta un costado del servicentro donde habían al menos 2 trabajadoras, las cuales al ver la presencia de los delincuentes que comenzaron a golpear con combos la mampara para poder quebrarla, se escondieron en una oficina de seguridad. Ahí estos delincuentes, ¿qué es lo que hicieron? Lo que se ve de color amarillo son parte de los cilindros, son 3 en total. 2 de acetileno, que es lo que produce la fuerza del bombazo y además es parte de la evolución del delito de estos delincuentes, y además 1 de oxígeno. Este lo conectaron con una manguera de jardinería hacia el dispensador de dinero para realizar la técnica de la saturación por gas, que ya la habíamos visto el domingo pasado en el Barrio Meix con las graves consecuencias. Pues bien, luego de esto conectaron unos cables hacia una batería al exterior, produjeron la chispa para poder ahí realizar y llevar a cabo la explosión. En definitiva, ahí los delincuentes se apoderaron de todas las gavetas que estaban al interior de este dispensador de dinero para poder arrancar en dirección desconocida, lo que obviamente generó mucho temor por parte de las personas que estaban trabajando. Habían algunos camioneros que estaban durmiendo, descansando en la carretera para poder continuar con su labor, y claro, estaban impactados por esta explosión y no quisieron involucrarse más, producto de que eran delincuentes, no sabían si los iban a intimidar o no, pero entendieron lo que estaba ocurriendo. Vamos a revisar esas declaraciones. Estábamos trabajando acá y escuchamos un bombazo nomás. De ahí nos escondimos nosotros porque por miedo que nos dispararan cualquier cosa, si el esplendor que pegaron fue fuertísimo. Fue fuerte, pero menos mal que el compañero me avisó y no me bajé del camión. Digo que desperté por el bombazo, no más nada más. ¿Despertó por el bombazo? Sí.
Desperté, abrí la cortina y veo que estaba la humedad dentro de la estación, pero nada más. Se vio arrancar un auto, los maestros dicen que vieron arrancar un auto, un BM color plata, nada más. Sí, nosotros vimos que estaban los vidrios todos quebrados y estaba todo adentro desarmado. Claro, delincuentes que arrancaron y después llegó Carabineros luego de la denuncia para poder realizar los peritajes preliminares. El área se cerró y el Ministerio Público determinó que fuera la Brigada de Robos Metropolitana Centro Norte de la PDI en conjunto con el Laboratorio de Criminalística, también el Ministerio Público, los cuales se hicieron presentes en el lugar para poder analizar las diversas aristas. Llamaba profundamente la atención este hecho, producto de que había ocurrido hace pocos días en el barrio Meix. Acá los delincuentes concretaron el robo de 88 millones de pesos, cajero que había sido cargado este lunes y además de eso que pertenece al Banco de Chile. ¿Por qué decimos esos aspectos que llaman la atención? Porque hace 5 años a la fecha, hasta el domingo, no habíamos visto ninguna detonación, ninguna explosión de un dispensador de dinero. El barrio Meix marca un antes y un después. ¿Por qué? En el barrio Meix también era un cajero del Banco de Chile, también 2 días antes lo habían cargado, también había cierta información respecto a las medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos tenía sistema entintado de billetes, lo que llama la atención de que hay una información privilegiada que está analizando la PDI. Vamos a revisar sus declaraciones. El cajero fue cargado el día lunes, recién pasado, con la máxima capacidad que tenía, de 130 millones, y según el conteo que hace el banco, a cargo del cajero obviamente, nos indica que son alrededor de 88 millones los que sustrajeron. El cajero cumplía con la mayoría de las medidas de seguridad que está dispuesta, pero no cumplía con el entintado de billetes, no lo tenía. Yo entiendo que esta es una normativa que se le impone a las entidades bancarias. Al menos en este caso en particular, los billetes no estaban entintados. Entonces llama la atención que sean prácticamente calcados los hechos o con diversas consecuencias, lógicamente. Imagínense que estuvimos reporteando nosotros en el barrio Meix durante este fin de semana y estaban estos cilindros de un componente químico, el acetileno, que producto de que los delincuentes lo pusieron tanto de ese tipo de gas es que generó toda la explosión y todo el incendio que generó la emergencia en definitiva. Acá también existía el acetileno, algo que los delincuentes antiguamente no ocupaban, sino que era el gas netamente tal, el gas común y corriente era con lo que cargaban los dispensadores de dinero para poder hacerlos detonar. Algo que preocupa en vista y considerando de que hace 5 años hacia atrás hubo una ola de robos con la modalidad de la saturación por gas, el bombazo de cajeros automáticos para poder sustraer dinero. Posteriormente se realizó una normativa por parte del gobierno de ese entonces para que los bancos se preocuparan de la seguridad y dentro de esas tipificaciones está el entintado de billetes, situación que tenían que tener en un plazo de 5 años el 100% de los cajeros con esas medidas. Acá claramente no se cumplieron. Del mismo banco, también con las mismas características, además que se cargaban con 2 días de diferencia, pues bien, lo que llama la atención. Le consultamos a las autoridades al respecto las medidas de seguridad que se van a tener que implementar y se les va a requerir a los bancos. Vamos a revisar esos antecedentes. Redoblaremos la fiscalización a los cajeros automáticos y particularmente a la banca. Yo quiero reiterar que aquí hay una ley que está en aplicación y esta fiscalización va a determinar, y al ser más exhaustiva y más amplia, esperamos que no solamente se esté cumpliendo con estos elementos de la ley, sino que ejerceremos todas las multas pertinentes y además destacar que en la transición que nos encontramos hacia la nueva ley de seguridad privada, las multas particularmente en el caso de que un cajero no cuente con el entintado o no cuente con las medidas de seguridad establecidas en la ley, se van a duplicar.
Fabián, acá el entintado aparece como un factor clave que en su ausencia, en la ausencia del entintado, permite que finalmente ocurran estos robos. Pero ¿cuál es la clave del entintado de los billetes? ¿Qué rol cumple específicamente? ¿Se pueden identificar? ¿Por qué es vital que esto se cumpla? Eso como una primera pregunta. Sí, y un segundo punto, Fabián, claro, aquí... Claro, quizás fortuitamente la autoridad, las policías se han dado cuenta por estos 12 hechos de que no se estaba entintando, pero me imagino que tampoco descarta, claro, es el mismo banco, son hechos muy similares, pero podría darse perfectamente que esto, lamentablemente, y nos vamos a dar cuenta una vez que roben los bancos, que roben los cajeros, si que esto es más extensivo o más extenso respecto a otras sucursales. Respecto al entintado de billetes al interior de la compuerta de la bóveda del sistema de seguridad, hay dos factores fundamentales. Cuando se saca bruscamente, se saca sin ningún tipo de autorización, es que se activa esto, que es con calor, se empiezan a quemar los billetes en sus bordes fundamentalmente, y es ahí cuando se entintan. Otro factor fundamental que se aplica para diversas empresas de transporte de valores es cuando están fuera del rango que es el vehículo de transporte, y que es ahí cuando se activan dentro de estas bandejas. Nosotros hablamos de las bandejas porque si ustedes imagínense algo más simple, no es exactamente lo mismo, pero algo más simple, una caja registradora que esté cerrada. Es eso básicamente donde van los billetes que van insertos dentro de la bóveda del dispensador de dinero. Entonces, cuando inmediatamente eso se activa debido a la manipulación dolosa por parte de algunos sujetos, ahí es cuando quedan por los bordes fundamentalmente quemados, por decirlo de alguna manera. Quedan con un tinte rojo, y además eso con el código de serie corresponde, ahí hace el match, y por lo mismo nadie puede aceptar ese tipo de billetes. Es una situación que llama la atención. ¿Por qué? Porque justamente ese sistema fue el que frenó todos los robos a cajeros automáticos, al menos en la región metropolitana, casi en un 100%. Han habido otros fuera de Santiago, efectivamente, pero en Santiago, desde antes de la pandemia que no veíamos este tipo de casos. Vamos a revisar otras informaciones. Nos trasladamos a la comuna de Macul, porque en la población 23 de enero hubo graves desórdenes que pusieron en riesgo la integridad de los vecinos en esa zona. Fíjense que ayer, en horas de la noche, en horas de la madrugada, grupos de sujetos que estuvieron despidiendo, entre comillas, de esta manera a un adolescente de 16 años, el cual fue asesinado en las afueras de su casa el pasado viernes, y que le estuvimos informando. De hecho, este adolescente había salido desde su domicilio, la misma población, y un sujeto lo estaba esperando, le percutó un disparo en la sien para luego arrancar del lugar. La víctima fue trasladada hasta el Hospital Salvador finalmente, donde falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Un gran número de sujetos se reunió para poder despedirlo, y lamentablemente generando estos graves inconvenientes, disparos al aire, fuegos artificiales, los cuales fueron lanzados. Obviamente la tranquilidad se vio irrumpida por parte de muchos delincuentes, los cuales pueden provocar balas locas, balas perdidas, además los daños colaterales producto de los fuegos artificiales y su manipulación. A raíz de todo esto, que el control de orden público de Carabineros tuvo que intervenir deteniendo al menos 6 sujetos, los cuales se fueron derivados hasta la 46ª comisaría de Macul y van a ser puestos a disposición de la justicia. Nosotros cerramos nuestro despacho con el tema de los cajeros automáticos, que llama mucho la atención. Son muchas las coincidencias. Nosotros hemos estado en los dos lugares, en Meix, cuando a pocas horas que ocurrió todo eso, y también en el Servicentro Shell de la comuna de Quilicura. Primero, la modalidad. Estamos hablando de cilindros de acetileno, que es un gas mucho más potente para poder realizar la detonación. Ese es un aspecto que es común. Segundo, las mangueras no son mangueras especiales que iban conectadas desde el gas hasta el dispensador de dinero, sino mangueras de jardinería. También aspecto común. Tercero, el mismo banco, cajeros del mismo banco. Cuarto, fueron cargados con 2 días de diferencia ambas situaciones. Acá lo que está investigando la policía es un posible dato, claramente, o sea, por ese lado va. Le consultamos, de hecho, fuera de cámara, a los diferentes policías que estaban realizando su trabajo, así que son bandas que sabían del sistema, que fueron condenadas en su momento, que salieron en libertad. La verdad que creen más que pueden ser
jóvenes los que estén actuando, pero obviamente no descartan que tras ello puedan estar viejos expertos o viejos ladrones de la saturación por gas que a diestra y siniestra realizaron este tipo de delitos durante 10 años básicamente y que después comenzaron a frustrarse y con el entintado de billetes sobre todo ya no lo llevaron a cabo más. Situación e interrogantes que se buscan dilucidar de todas maneras, muchachos. Fabián Collado, muchas gracias por el completo informe policial. Muy buenas tardes. Gracias, Fabián. Bueno. Bien, son las 13 horas, Andrés, con 29 minutos. Es momento de ir a una pausa en 24 horas al día. Volvemos de inmediato con más noticias. Buenas tardes. Ya volvemos con 24 horas al día. Con el auspicio de Tepillé, no grave robos, evítelos. Ahora. Volvemos con las noticias. Hasta ahora continúa la segunda jornada de formalización de los ex generales directores de Carabineros Ricardo Yáñez, Mario Rosas y también el subdirector de la institución, ex subdirector Diego Olate. Sí, ellos se enfrentan, recordemos, cargos por omisión de mando ante delitos y apremios ilegítimos ocurridos durante el estallido social. Tomamos contacto con Dani Linares. Dani, buenas tardes. Una audiencia de formalización que acotó la cantidad de víctimas para los 3 imputados. Si bien en la antesala de esta jornada se hablaba de 1.300 casos, lo cierto es que el Ministerio Público le imputará responsabilidad a los 3 ex uniformados por 228 casos que finalmente son los que detallaron uno a uno. Entre ellos, el caso de la senadora Fabiola Campillay está dentro de la lista de víctimas de los ex altos mandos de Carabineros que durante el estallido social por omisión de mando, señala el Ministerio Público, tienen responsabilidad en los hechos acontecidos a estas 228 personas, particularmente por el uso de la metralleta no antidisturbios, ¿no? Que por la utilización de la misma a corta distancia, sin utilizar los protocolos establecidos por la institución, ni menos las recomendaciones del fabricante, causaron lesiones solamente en el mes de octubre a 174 personas en el torso superior del cuerpo, algo que señala la recomendación del uso de este armamento no debe ocurrir, ya que los disparos deben ir del torso inferior a las extremidades del cuerpo para no causar lesiones graves a las personas que reciben aquellos impactos. Vamos a revisar parte de la argumentación de la fiscal a cargo de esta investigación durante esta jornada, particularmente por el uso, ¿no?, de este armamento durante el estallido social. Las consecuencias lesivas del impacto de los perdigones en el cuerpo humano fueron advertidas ya en el año 2012 por medio de la elaboración de un informe emitido por la propia institución en el que se recomienda el uso de la escopeta a una distancia superior a los 30 metros y apuntando siempre al tercio medio inferior del cuerpo, lo que también se corresponde con las especificaciones técnicas del fabricante. No se realizaron nuevos estudios sobre los efectos en el cuerpo humano de estas postas, ni sobre su composición, sino hasta el 3 de noviembre del 2019, cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos registraba ya a esa fecha 157 personas con heridas oculares. Solo durante el mes de octubre, según las métricas de utilización de estos armamentos, se percutaron 114.000 cartuchos provenientes de estos armamentos utilizados por Carabineros. Solamente durante las 2 primeras semanas, ¿no?, del estallido social se habla de la utilización de 340 cartuchos por hora por parte de los funcionarios policiales dentro de los argumentos presentados por el Ministerio Público para poder otorgar la responsabilidad de mando a los ex altos mandos de la institución a aquella fecha. Resta todavía finalizar la jornada con el resto de la imputación de cargos para luego ya cerrar finalmente esta audiencia de formalización que se va a ver suspendida, recordemos, para poder entrar en un debate de medidas cautelares en al menos 7 días más. Dani Linares, muchas gracias por el completo informe desde el Centro de Justicia. Quedamos conectados contigo. Buenas tardes. Gracias, Dani. Bien, y revisemos ahora los resultados de la última encuesta CEP. Fue entregada esta mañana y corresponden a datos tomados entre el 2 de agosto y el 12 de septiembre. Aquí se pregunta de todo, desde las preocupaciones, proyectos de ley que están en trámite, por ejemplo, en el Congreso, promesas del gobierno, los que más quiere la gente, los que menos quieren, entre comillas, de aprobación, desaprobación. Hay de todo. Vamos por las principales preocupaciones, partamos por eso. Aquí no hay porque sorpresa. Acá, claro, mira,
La delincuencia, el 57% de los encuestados dice que este es uno de los principales problemas que tiene que enfrentar el país. Luego sigue el narcotráfico y lo destacamos porque subió 11 puntos la preocupación por el narcotráfico en la ciudadanía. Luego está pensiones, salud, migración y violencia como algunos de los temas eje en esta última encuesta. Yo te podría decir que, claro, destacamos los dos temas que tienen relación con seguridad, narcotráfico muy cercano a delincuencia en términos de preocupación. Pero pensiones es algo que se mantiene crónico hace 20 años en nuestro país. Y lamentablemente no lo hemos solucionado. Han pasado cuántos proyectos de reforma y seguimos en el mismo punto. De hecho, tenemos un proyecto de ley todavía en tramitación, ¿cierto? Se espera que en enero avance en el Congreso. Vamos a ver. Vamos a ver si todos esos protocolos de acuerdo ven la luz. Pero también tenemos la evaluación de las figuras políticas, Esto Andrés. no es por quién votaría. No. Es distinto. No es carrera presidencial, lo que tenemos acá a continuación. Es las figuras políticas mejor se parece, evaluadas. Pero no es. A veces tienen relación, ¿no? Se tiende a cruzar. La alcaldesa de Providencia tiene un 47% de evaluación positiva. Sigue la expresidenta Michelle Bachelet con el 45%. En tercer lugar, como uno de los mejores evaluados, otro alcalde, Tomás Bodanovich, de la comuna de Maipú. Bueno, en este minuto está en receso. A todos los alcaldes en ejercicio que van a reelección están en una pausa. Sigue Claudio Rego, también en receso de la gobernación de Santiago, postula también a la reelección. Y Rodolfo Carter, que sigue siendo el alcalde de La Florida, porque él termina su periodo, ¿cierto, Andrés? Entonces ahí... Respecto a otras mediciones, estos cambios no son muy... O sea, se mantienen más o menos las mismas personalidades, digo. Exacto, sí, se mantienen las personalidades. También muchas veces algunos de estos personajes aparecen en la pregunta presidencial. Este no es el caso, es evaluación política. Y también tenemos que hablar de la evaluación del gobierno. Andrés, no hubo grandes cambios. La pregunta es, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno? El 30% de los encuestados dice que lo aprueba y el 54% dice que desaprueba la gestión del presidente Boric. 6% no sabe o no responde. Y como último dato tenemos elecciones. Sí, pues. 26 y 27. ¿Tres semanas y media? No queda nada. Y el 40% de los encuestados declara estar algo interesado en las elecciones municipales y regionales. El 31% no está interesado o nada interesado. Y el presidente Boric mantiene ese 30% que es como su bastión, podríamos decir, en todas las mediciones. Sí, siempre está ese 30% de apoyo. ¿Y vamos al presidente Boric? Sí, sigamos justamente con informaciones relacionadas con el primer mandatario. Desde Antofagasta, el presidente respondió a las críticas surgidas principalmente desde la oposición por la situación de seguridad en el país. El mandatario señaló que no tiene tiempo para perder en eso y que los que quieran la pelea chica, que peleen entre ellos. Escuchemos. Hoy pareciera ser tiempo para algunos de frases altisonantes y de peleas políticas que no permiten avanzar ni tampoco frenan a quienes delinquen. Yo les digo con mucha claridad que no tengo tiempo para perder en ello. Nosotros estamos aquí, en terreno, con Carabineros, con las organizaciones sociales, con la comunidad, trabajando para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Los que quieran pelea chica, que peleen entre ellos. Yo por lo menos no tengo tiempo para eso. Estamos viendo 24 horas al día. Ahora. 13 horas con 52 minutos, volvemos con la información del momento. Lo publica en su cuenta de X, el Metro de Santiago. Desde este momento la estación Pedrero, hace instantes, hace 8 minutos, línea 5 se encuentra cerrada y sin detención de trenes por disturbios en el exterior. Esto relacionado, ¿vale?, con esta tradición, entre comillas, y lamentablemente se vuelve tradición del famoso arengazo, en otras ocasiones banderazo, si hablamos de la Universidad de Chile, esta es arengazo en el caso de Colo-Colo, en la previa del clásico con la Católica. Que es el día de mañana, este día jueves. Claro, un buen arengazo o banderazo no hay problema. El problema son los disturbios que se generan en torno a esta actividad de anticipo de los partidos. Y el problema es que esto ocurre, se haga adentro, se haga afuera. Lamentablemente el fútbol se arrodilla ante los delincuentes de siempre, porque siempre hacen lo mismo, se toman el espectáculo, lo hemos visto, y esto no distingue colores de clubes. Estas tradiciones, entre comillas, que se hacen adentro del estadio para que no quede el desorden en las afueras, pero igual ocurre lo mismo. Entonces, al final, el fútbol termina, y el deporte en general, arrodillado ante esta tropa delincuente. Vamos a estar atentos a esa noticia. Además, se venía desarrollando desde las 2:30. Tú lo llevabas en Canal 24 Horas. Atentos a lo que pasa con el metro. Ya regresamos con esta noticia y vamos a otros temas. Y hoy seremos nuevamente testigos de un fenómeno astronómico sorprendente, el eclipse solar anular o anillo de fuego.
Esto es, ¿dónde va a ocurrir? Se va a apreciar especialmente en Rapa Nui, en Pascua. Vamos hasta esa maravillosa isla donde nos entregan más detalles nuestro colega Felipe Vergara y Abigail Alarcón. Bienvenidos, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo están? Desde Rapa Nui los saludamos para contarles que en pocos minutos más comenzaremos una transmisión en vivo desde Rapa Nui con el eclipse solar anular, el llamado eclipse anillo de fuego, que se va a ver privilegiadamente en este lugar de Chile. Nos va a acompañar en la transmisión Abigail Alarcón Rapu, una de nuestras presentadoras del canal Mataos de Rapa Nui, que nos va a contar un poco, Viti, por qué elegimos este lugar para hacer la transmisión. Yorana Felipe, Yorana Coruata Atoa, He Aroha Tumainei Mairapa Nui, Maitepito Caen, Acajuca Ojera, que Coruata Atoa. Quiero contarles un poco que aquí estamos en el sector ceremonial de Tajay, frente a los Ajun, frente a nuestros ancestros, y que este lugar siempre fue y siempre ha sido y siempre será un centro ceremonial muy importante donde se visualizan este tipo de eventos astronómicos. También se desarrollan y se ven las ideas y los proyectos más importantes de nuestros ancestros en su época. Así que por mejor fue lejos el mejor lugar para poder observar este fenómeno que gracias a Dios y también a nuestros ancestros tenemos el privilegio de poder apreciar el día de hoy. Así que los dejamos a todos invitados a que puedan sintonizar el canal Mataos de Rapa Nui, que en conjunto con Televisión Nacional de Chile va a transmitir en vivo por el canal de YouTube de Mataos de Rapa Nui TV este eclipse solar anular. Los esperamos, que estén muy bien. Yorana Maururu. Felipe Abigail, muchas gracias por el despacho. Chao, chao. Bueno, y la magnitud del eclipse dependerá de la ubicación. Rapa Nui y Cochrane tendrán una vista privilegiada con cerca del 90% de cobertura. Mira, también en Santiago alcanzaremos un 44%. Y en lugares como la ciudad favorita de nuestra editora, Coyhaique, será de un 85% de nuestra directora. Sí, de nuestra directora. Y ahí tenemos en imágenes cuánto vamos a ver de este eclipse anular dependiendo de la zona en que estemos. El espectáculo durará apenas unos minutos, eso sí. En Rapa Nui se verá el anillo de fuego a las 14:03, hora en Rapa Nui, hora insular. Eso en la es región a las 4 de la Aysén, tarde más o menos aquí en Chile. Claro, en la región de Aysén va a ser a las 17 horas con 21 minutos y en Santiago se verá de forma parcial a las 17 horas con 26 minutos. Hay expectación por un fenómeno así, el que no volveremos a ver en al menos 40 años. Así que nos vamos con imagen. Mira, este es Buenas Tardes, pero una versión especial. Valentina Reyes. Versión eclipse anular. Por canal 24 horas, 24horas.cl. Creo que está a cargo de Nico Vial la transmisión con música doc, obviamente. Sí, pues esta canción es romántica. Total eclipse. Anillo de fuego. Hasta tiene nombre pasional, digo yo. Sí, ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa con estas imágenes, esperando el eclipse en 24 horas al día. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. Ya volvemos con 24 horas al día. Tu bolsillo. 2 de la tarde con 26 minutos, vamos a hablar de economía, Valentina Reyes. Vamos a hablar de cómo los chilenos al momento de buscar trabajo están resintiendo lo que está sucediendo en nuestra economía en general. Hemos hablado muchas veces acá de la petición de sueldos al momento de postular un trabajo, cifras que nos entrega cada un mes Laborum.com. Y como no sucedía hace mucho tiempo, esta petición de sueldo que venía subiendo escalonadamente durante todo el año, se estanca. Se estanca durante el último mes y dicen los expertos que esto tiene relación o podría tener relación con el momento que está viviendo nuestra economía. Claro, ayer tuvimos cifras de crecimiento, 2.3. No es un mal crecimiento, pero es una economía que está frágil, es una economía que no está generando empleos de calidad, lamentablemente. Pasemos a revisar primero los números para entender el contexto que explica lo que yo les estoy hablando. A ver, el día lunes tuvimos cifras de empleo, 8,9% en el trimestre junio-agosto. Claro, es el trimestre o el desempleo más alto del año. Pero hay que decir que esto justamente concentra buena parte del invierno, donde tradicionalmente es el desempleo más alto en este año y en cualquier año. Y si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior, es muy similar. Vamos con lo que no quiere decir que la situación de empleo sea positiva. Y este es el dato que este entregamos. Es el problema. Que aquí está el problema. El 61% del empleo creado el último año es informal. No estamos diciendo que del total del empleo en Chile este porcentaje es informal, sino que el creado el último año
prácticamente 2 de cada 3 puestos de trabajo son informales. Y eso es lo que grafica bien la situación que estamos hablando. Y el último dato, lo que yo les decía, el crecimiento de la economía fue 2.3, no es un mal crecimiento, pero sí está en el rango bajo de las expectativas. Se pensaba que íbamos a crecer entre 2.2 hasta 4% en el mes de agosto. Lamentablemente fue 2.3. Y esto genera lo que yo les estaba contando al comienzo. Y vamos a hablar del tema de la petición de sueldo. ¿Qué pasa con los sueldos al momento de las postulaciones? Esto de acuerdo a los números que publica el portal, uno de los más importantes portales de empleo en nuestro país, que es Laborum.com. Vamos con los datos. El promedio de sueldo bruto, esto es bruto, no es el líquido, al momento de pedir de la petición. En enero era 1.011.062. Esto en el primer mes del año. Ya, 1 millón de pesos se pedía. La esto pretensión. en términos brutos. Esto es muy similar al promedio de sueldo bruto con que se cotiza en las AFP. Para entender, esto no estamos hablando del promedio de sueldos en nuestro país. No, de las personas que cotizan o piden empleo en estos portales. 1.100.000 en enero. Crece 7,7% al mes de agosto. Lo que yo les decía, viene escalonadamente, perdón, ¿vale? Sí. Viene escalonadamente creciendo durante los últimos meses y 7,7% hasta el mes de agosto. Pero, y lo vemos en la última gráfica, entre julio y agosto es donde ahí se estaciona prácticamente este crecimiento. Porque en el mes de julio habíamos llegado a 1.088.000 y en el mes de agosto prácticamente no sube. Sube 1.000 pesos, una subida de 0,09%, una subida prácticamente nula. Se estanca y dicen los expertos que aquí tiene relación con el momento de la economía que estamos pasando. Lo decíamos al comienzo, el tema del empleo, el empleo que se genera en su mayoría es informal, un crecimiento, claro, que está dentro de las expectativas, que no es un mal crecimiento, pero tampoco genera la calidad de empleos que todos quisiéramos. Entonces este sueldo pretendido prácticamente promedio se estanca en nuestra economía. Y otro elemento, claro, aquí las noticias son menos malas, que la brecha se acorta respecto a meses anteriores. Teníamos brechas en torno al 15, 14% en la petición de hombres y mujeres. Se achata un poco, ojalá fuera 0, al 11%. Lo que piden los hombres es 1.138.000 y fracción y lo que piden las mujeres en promedio 1.025.000 y fracción. De todas maneras, la brecha es amplia al momento de pedir un sueldo. No solamente, el tema ya casi cultural, ¿vale? No solamente se pagan mayores sueldos para los hombres, lamentablemente, sino que también al momento de pedir, las mujeres tienden a pedir menos que los hombres en promedio. Esto pasará también por la percepción, ¿no? Las Claro, mujeres hay tenemos tema una cultural. percepción de Sí. que no podemos pedir más, de que hay un tope en lo que tenemos que pedir de sueldo, si no, no vamos a acceder al puesto de trabajo. Es verdad. Y vamos a seguir con noticias económicas y esto no es una buena noticia, es una mala noticia, ya que, lo comentamos con Andrea Aguilar hace un rato, el conflicto bélico entre Irán e Israel podría tener consecuencias en nuestro bolsillo. ¿Cuáles serían esas consecuencias? Le vamos a preguntar a Felipe Gallegos, que tiene los detalles. Felipe, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, estamos en una actitud vigilante. Esa frase decía el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al inicio de esta jornada, porque claro, hay mucha incertidumbre en los mercados del mundo por lo que está pasando con este conflicto que se ha desencadenado con más fuerza en las últimas horas entre Irán e Israel. Hay algunos efectos que ya se ven justamente en el mercado, particularmente en el dólar, que para muchos es un termómetro para la economía. Si el viernes reporteamos en estas mismas casas de cambio, veíamos el dólar por debajo de los 900 pesos, este es el panorama ahora acá justamente en la comuna de Providencia, donde por ejemplo se está vendiendo en 923 pesos y la compra está ya por sobre la barrera de los 900 pesos. Este es el panorama justamente acá en calle Pedro Valdivia, un recinto tradicional donde se compran dólares. Nosotros también hemos estado conversando justamente con los consumidores, cómo les afecta esta subida en la divisa norteamericana. Pasemos a revisar de inmediato esas declaraciones. ¿Y para el turismo cómo impacta eso? Cuando nosotros que vamos de viaje, sacamos un presupuesto, ya hay que poner un poquito más de dinero para el mismo presupuesto. Y al llegar aquí, si traemos la misma moneda, también perdemos un poquito más de dinero. Uy, ¿en serio? Justo voy a cambiar. ¿Iba a cambiar ahora? Voy a cambiar ahora, justo. Por el lado de la inflación no es tan bueno, pero espero que no afecte la economía a los demás, que eso es lo importante. Y claro, el dólar es uno de los efectos justamente de este conflicto bélico, pero también hay otros. Por ejemplo, el precio del petróleo lamentablemente ha estado subiendo, ha estado cotizándose en esta jornada el petróleo Brent en torno a los $76 el barril, sobre los $70 que se estaba cotizando en los últimos días. Por ahí varios expertos dicen que habrá que recalibrar las proyecciones para el precio de los combustibles, que estaban todos por hecho que en las próximas 2 semanas íbamos a tener una baja de 30 pesos, sin embargo ha estado subiendo
subiendo el dólar, estaba subiendo también el precio del petróleo. Y revisemos declaraciones que nos han dado justamente algunos economistas. Habló también, como yo les adelantaba, el ministro Mario Marcel. Revisemos esas declaraciones. No, por supuesto, no, tenemos que mantenernos vigilantes. Los canales de transmisión de esto normalmente es a través de el tipo de cambio, a través de las tasas de interés, a través de estos indicadores de riesgo y algunos precios más sensibles como puede ser el del petróleo. Chile es un país importador de petróleo. Importamos la mayor parte del petróleo que consumimos y por lo tanto eso es un shock negativo para nuestra economía. No solo porque nos impacta negativamente en la actividad económica, sino porque también presiona al alza a los precios. Efectos en el dólar, efectos en el petróleo y efectos en los mercados financieros, donde están invertidos, por ejemplo, nuestros fondos de pensiones, es lo que se observa a partir de este conflicto bélico que, como aseguró el ministro de Hacienda, Mario Marcel, observa de forma vigilante el gobierno de Chile por sus eventuales impactos, también, por supuesto, en los mercados y en nuestra economía. Felipe Gallego, muchas gracias por la información. Solamente una bajadita, lo mencionaba Felipe y lo hemos mencionado durante las últimas semanas en este mismo espacio. Se esperaba, por lo menos para el próximo 17 de octubre, recordemos que los reajustes de benzina se entregan cada 3 semanas, una baja en torno a los 30 pesos, similar a la que tuvimos hace un par de semanas, el 26 de septiembre, y similar a la de principios de septiembre, pero con el dólar subiendo, con el precio del petróleo subiendo, porque todo dependía de esos dos factores, dólar y petróleo. Lamentablemente, y lo más probable es que no tengamos, por lo menos, una caída del nivel que esperábamos. Ya. Que sea alza, no sabemos. Vamos a estar atentos a esa noticia. Vamos a una buena noticia, Andrés. Vamos a una ¿Te buena parece? noticia. Vamos. Algo positivo, porque Don Pan, en la comuna de La Pintana, ahí es donde podemos encontrar la mejor marraqueta de este año. Esto es una competencia donde participaron más de 500 panaderías. En otros lugares encontramos este pan favorito de los chilenos. Pamela Araya, esta vez, no fue Dan Linares, fue Pamela Araya la que le tocó comer, esta vez marraqueta. ¿Cómo le va, Pame? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Miren la exquisitez que le tengo esta marraqueta. ¿Quién se quisiera una marraqueta como esta en su casa? La verdad es que no es posible, pero sí se puede comer. La voy a probar quizás más ratito, no lo sé. ¿Y por qué estamos con la marraqueta? Ustedes ya lo decían. Hoy se ha entregado el premio a la mejor marraqueta del año 2024. Un concurso de Indupan que por supuesto lo que busca es poner ahí en la primera línea la marraqueta de nuestro país. Este pancito crujiente, por supuesto, tan rico para comerlo con palta, también con huevo. Lo cierto es que hay una serie de preparaciones. Pues bien, fueron 500 participantes. Finalmente clasificaron 15 y acá tenemos a la marraqueta ganadora. Acá tenemos a la marraqueta de Don Pan de La Pintana, que sacó el primer lugar, a la marraqueta más rica, con el mejor sabor, más crujiente, con el mejor aroma, con esta textura especial que debe tener la marraqueta. Pero tenemos ahí a todos los participantes entonces que pudieron disfrutar de este concurso y por supuesto de los premios. Nosotros hablamos con los ganadores, hablamos con René, el dueño de Don Pan, con Víctor, quien estaba amasando ahí tempranito de madrugada la masa, y por supuesto nos transmitieron lo contentos que estaban, porque claro que hay un premio importante, se ganaron una camioneta de transporte, pero lo cierto es que está también el ser reconocidos como la mejor marraqueta de Chile del año 2024. Escuchemos lo que nos dijeron. Este es un premio que se logra después de muchos años de trabajo, muchos años de sacrificio, y también era algo que queríamos tener porque esta es nuestra tercera oportunidad en que somos finalistas. ¿Y qué tiene su marraqueta que no tienen las otras marraquetas? Tienen mucha dedicación y buenos insumos, ¿ya? Se elaboran con mucho amor, dedicación sobre todo, esfuerzo, siempre cuidando la calidad. Mi producto mío, yo le dedico esfuerzo, buenos insumos y mucha dedicación. Mucha dedicación. Eso es como mi secreto, que yo trato de que toda mi producción salga como corresponde. Muy rica esta marraquetita, por supuesto, yo les decía, son 15 las que clasificaron.
Y fue esta finalmente la ganadora, ya saben, entonces para comerlo con todo lo que se pueda ahí, con todo, con mermelada, con manjar, huevito, palta, por supuesto, un ave palta también puede ser una opción. Lo cierto es que este concurso tiene un foco especial, que es que las personas consuman pan, en el sentido de que es un alimento saludable. Nosotros hablamos con el presidente de Indupan, el organizador de este evento, que habla precisamente sobre lo que debe tener la marraqueta chilena y lo relevante que es poder disfrutar de este producto que tanto nos gusta. Escuchemos lo que nos comentó. Este es el concurso número 14 de la mejor marraqueta, la versión número 14. Llevamos 15 años haciendo este concurso, que nació hace 15 años justamente para resaltar las cualidades y la calidad de la marraqueta chilena hecha en panadería tradicional. ¿Ya? Con esto buscamos que las panaderías tradicionales hagan un buen pan. ¿Ya? La gente chilena le gusta el pan y le gusta un buen pan. La marraqueta, la regalona entonces de nuestro país, por supuesto, pero también acá en esta feria que estamos nosotros, que es Food Service, hay otras alternativas y acá tenemos otros tipos de pancitos. Me decían incluso que ahí había un pancito sin gluten, pero tenemos pancito de hamburguesa, pancito molde, estos también, pancito de completo, copihue, como les decimos en Concepción, pancitos baguette, una serie de pancitos entonces para poder disfrutar ahí para la hora de almuerzo, quizás para la 11, pero estábamos en el concurso de la mejor marraqueta. Así que voy a donde estaban estas marraquetas exquisitas, por supuesto, con el ganador, que fue, ya lo escuchábamos, con Don Pan, con René, con Víctor, y acá está. La marraqueta, mordida por mí, pero nos despedimos entonces con todas estas exquisiteces en la mesa para que ustedes hoy día se coman una exquisita marraqueta crujiente, artesanal, hecha, por supuesto, con todo el cariño de los panaderos de nuestro país. Nada mejor que una marraqueta de panadería. Maravilloso. Nos tentó Pamela Araya. Gracias, Pame. Más que tentar. Es que esta hora, además, es cruel para nosotros. No, eso es crueldad. Oye, vamos a dejar la economía, vamos a bajar las marraquetas y vamos a hablar de Eclipse nuevamente. Recordemos lo que decíamos antes, que hoy seremos nuevamente testigos de un fenómeno astronómico sorprendente y ya comenzó, ahí lo ven la imagen. Esto es Rapa Nui, ¿o no? Sí, porque a partir de más o menos a las 4 de la tarde con 3 minutos, hora aquí, ¿cómo se llama? No, aquí en el territorio, en el continente, no insular, va a tener casi un 93% total de eclipse. Sí. Y en la zona. Sí, mira, Rapa Nui... Estará un poquito más oscuro, ¿no? Se Rapa ve Nui? más oscuro en las imágenes, yo no sé si por este eclipse solar anular o anillo de fuego, que también se llama, y se puede apreciar en algunas zonas, ¿no? Rapa Nui es una de ellas y tendremos esta transmisión especial de este evento único que probablemente no se va a repetir en 40 años. Sí, aquí en Santiago va a ser como un 44% de eclipse, pasada las 5 de la tarde. Quien está muy atento a todo esto, a toda esta información, es nuestro colega Sergio Pinto. Le fanático de los eclipses, le encanta verse, le encantaría estar en Rapa Nui, me imagino. Vamos con el deporte. Ahora. Vamos casi ya con esta noticia a la cual estamos atentos porque hoy seremos nuevamente testigos de un fenómeno astronómico sorprendente. Estamos hablando del eclipse solar anular o anillo de fuego. Sí, tenemos la imagen de lo que está sucediendo hasta ahora con el eclipse allá en Rapa Nui. Se nota un poquito más oscuro, podría ser. Si ustedes me dijeran que no hay eclipse, diría que es un día normal. Pero hay una cierta, una tonalidad. Pero, a ver, a partir más o menos pasado las 4 de la tarde, ya va a ser casi total, más del 90% va a estar tapado. Pero aquí en la capital, cerca del 44% pasado las 5 de la tarde. Sí, algo se va a poder quizás apreciar, pero lo cierto es que en Rapa Nui, en Aysén, esos son los lugares donde se podrá apreciar de mejor manera. Es un evento único y quizás en 40 años no se va a Canal repetir. 24 horas, 24horas.cl, transmisión a cargo de nuestro compañero de labores Nicolás Vial para tener todos los detalles, incluso algún espacio va a tener nuestra señal abierta para que todos podamos disfrutar de este fenómeno que se da, como decías tú, muy de vez en cuando, cada 40 años. Habrá que esperar esto. Habrá que esperar, vamos a ver si seguimos en esta tierra. Bueno, a disfrutar lo que va a pasar hoy. Terminamos 24 horas al día, los dejamos en compañía de TVN. Chao, chao. Con el auspicio de New Jolion de Great Wall Motors. Y te pillé, no grave robos, evítelos. Hemos presentado 24 horas al día